tarea. Entonces voy a agregar algunos ejercicios más en estos días para que tengan, bueno, ya sería hoy nada más, ¿no? Hoy le agregaría algunos ejercicios más para que vean ustedes si tienen alguna duda y el miércoles resolverlas antes del examen. Ok, le voy a compartir aquí la clase. Me dicen si ya ven la presentación. Sí, ¿verdad? Sí, ya se ve. Muy bien, entonces les decía, el examen es el próximo lunes. Hoy agrego más problemas. Hoy ya agrego más problemas y hasta ahí se va a quedar la lista para que la revisen y vean dudas. Para en la siguiente clase podemos dedicar a hacer ejercicios nada más y a resolver dudas. No sé si en este momento tengan alguna duda sobre el examen o cómo el tiempo va a ser dentro de la misma clase. Incluso, bueno, el examen va a estar diseñado para que lo resuelvan dentro de la primera hora. O sea que lo vamos a poder hacer de 9 a 10 o de 10 a 11, ¿no? Como prefieran ustedes. Si gustan, ahorita mismo nos podemos poner de acuerdo o pongo una encuesta y ahí el horario que gane lo hacemos en ese horario, ¿no? Pero dentro de estas 2 horas, ya sea en la primera hora o en la segunda, ¿no? Bueno, entonces estamos con el tema de funciones. Definimos una función que estamos denotando con una F cursiva de un conjunto D a un conjunto E como una correspondencia que nos relaciona a los elementos de un conjunto con el otro, ¿no? Esta correspondencia es tal que asigna a cada elemento en el conjunto D que llamamos dominio, le asignamos otro elemento del conjunto E que llamamos rango. Vimos algunas propiedades, vamos a repasar rápidamente y hacer también ejercicios. Vimos que el hecho de tener una función no necesariamente significa tener una ecuación, ¿no? Que es lo que nos interesa más a nosotros en esta parte. Sin embargo, vimos que tenemos funciones que asocian conjuntos como en este caso, ¿no? Por ejemplo, en un restaurante tenemos en un conjunto los productos que tiene el restaurante. Ese sería como un dominio y el conjunto de precios de los productos del restaurante sería el rango, ¿no? Entonces, la función en este caso es, digamos, una relación entre el producto y el precio, ¿no? La función sería lo que me relaciona cada producto. Por ejemplo, aquí el refresco tiene asociado un precio, ¿no? Un costo. La regla de correspondencia entre estos dos conjuntos sería entonces, lo voy a dibujar aquí un poco, digamos, este sería el conjunto de los productos, sería como le voy a llamar el conjunto M, ¿no? Como el menú. Aquí pondría yo, por ejemplo, a lo mejor aquí estaría la hamburguesa, aquí las papas fritas, el refresco. Estos serían los 3 elementos del dominio y entonces mi función es mi regla de correspondencia que me asocia cada producto, o sea, cada elemento aquí en el conjunto M que es el dominio, le asocia un elemento en el conjunto P que sería el de los precios. Por aquí estaría el 1.69, el 0.99 y 0.79, de manera que esta función sería mi regla de correspondencia. Lo que me dice es buscar el precio y entonces esa va a ser la relación, la forma de vincular. El refresco, por ejemplo, se iría y se relacionaría con 0.79, ¿no?
Las papas se relacionarían con 0.99 y la hamburguesa con el 1.69, ¿no? Me vendría para acá. Y así. Teníamos que, podemos tener, digamos, la función evaluada en determinado valor del dominio. Por ejemplo, la función evaluada en papas fritas, en este caso sería 0.99. Cuando hablamos de la función evaluada en un elemento del dominio, significa escribir de esta forma qué elemento del rango, en este caso 0.99, le corresponde a un elemento específico del dominio, que en este caso sería las papas fritas, ¿no? F de refresco es igual a 0.79, significa que al elemento del dominio refresco le corresponde el elemento del rango 0.79. Este es un ejemplo de conjunto. Teníamos también que podíamos tener esta, digamos, la relación de función como una tabla también. Veamos este ejemplo de los impuestos que se tienen que pagar dependiendo de los ingresos que tiene una persona. Aquí la relación sería precisamente cómo se calcula ese impuesto, ¿no? Aquí el dominio serían los rangos de ingresos y el rango sería las cantidades de impuestos que se tendrían que pagar con esta regla de correspondencia, ¿no? Tenemos también la forma gráfica. Una gráfica también me relaciona dos conjuntos de elementos. Por ejemplo, aquí tengo la temperatura en función del tiempo. Podría ser la temperatura de algo o de alguna habitación en función del tiempo en el día, ¿no? Las primeras 9 horas del día. Entonces aquí vemos que empieza en una temperatura, va subiendo, a las 5 horas se mantiene constante hasta las 8 horas y luego disminuye rápidamente, ¿no? Aquí no tengo números, pero tengo la gráfica. Entonces esta gráfica me muestra una relación entre la temperatura y el tiempo. Entonces también lo puedo ver como una función. De hecho es una función, ¿no? Porque hay una relación. No me dice matemáticamente con una ecuación cómo relaciono la temperatura con el tiempo, pero me lo muestra visualmente. Es otra forma entonces de las gráficas. Y lo que llamamos la gráfica de una función es lo mismo que ya habíamos estado viendo como gráficas de ecuaciones. Nada más que antes lo veíamos como despejábamos y igual a algo que dependía de x, por aquí en la derecha, ¿no? Entonces, aquí es lo mismo, nada más que la gráfica de la función es la gráfica de la ecuación y igual a una expresión de x que ahora vamos a llamar f de x, a lo que antes llamábamos y. De hecho, antes, cuando teníamos y igual a algo, eso ya es una relación entre la x y la y, porque nos decía para cada valor de x cómo calcular y. En otras palabras, nos dice a cada x cuál es la regla de correspondencia para saber qué valor de y le corresponde, ¿no? Nada más que vamos a ver que vamos a tener algunas limitantes para el concepto de función que no teníamos antes, que sería básicamente esto, ¿no? La gráfica de un conjunto de puntos en un plano coordenado es la gráfica de una función solamente si cualquier recta vertical cruza la gráfica en un punto como máximo. Es decir, si tengo una gráfica y luego dibujo por alguno de sus puntos una recta vertical, en el caso de una función, solamente va a cortar la recta a la gráfica en un punto. Si la corta en 2 puntos o más, entonces ya no es una función. Eso significa porque si la cortara en 2 puntos, ya no tendría una regla de correspondencia de que a cada valor de x le corresponde un solo valor de y, sino que estaría observando, si lo corta en 2 puntos, la recta, voy a
bosquejar aquí. A ver si no hay un dibujo. Aquí, entonces lo voy a hacer aquí. Bien, por ejemplo, en este tipo de gráfica, aquí tenemos el eje X, este es el eje Y, que ahora es el eje, sale muy feo aquí el signo igual, de la función. O sea, el eje Y ahora son los valores de la función, ¿no? Entonces Y igual a f de x. En esta gráfica, en esta curva que tengo aquí, yo puedo dibujar cualquier línea vertical. Y vean que estas líneas verticales solamente cortan a la gráfica en un punto. Entonces aquí sí satisface este criterio. Entonces yo puedo llamar a esta la gráfica de una función. Pero habíamos hecho antes de definir las funciones, hacíamos gráficas de ecuaciones y en una ocasión hicimos la gráfica de esta figura, que era la de un semicírculo, la parte de la derecha del eje Y de un círculo. No sé si recuerdan, de cierto radio Rn. En este caso, si yo pongo líneas verticales, ¿qué pasa en este caso? Noten que esta línea vertical está cortando a la gráfica en este punto y en este otro. Y entonces significa que esto no es una gráfica de una función. En este caso de la izquierda sí, porque solamente lo corto cuando pongo rectas verticales, corto a la gráfica una vez nada más. Pero en el segundo caso estoy viendo que puedo trazar líneas perpendiculares, líneas verticales, que cortan en dos puntos en la gráfica. Entonces, cuando tengo una gráfica, si en algún punto puedo dibujar una línea vertical que la corte dos veces o más, entonces ya no va a cumplir con el concepto, con la definición de función. Hay preguntas hasta aquí. ¿Queda claro esta distinción? Esto que tenemos en la derecha sí es una gráfica de una ecuación, pero no es una función de acuerdo a esta restricción que tenemos aquí, ¿no? Uno puede meter esto digamos, en la computadora y generamos las gráficas, ¿no?, completas por partes, pero lo podemos generar. Sin embargo, no es una función por esto. Ok, entonces, siguiendo con la gráfica de una función, en la función tenemos entonces definidos dos conjuntos. Un conjunto va a ser todos los elementos que forman parte del dominio, y el otro conjunto, los elementos que forman parte del rango. En el caso de una gráfica de una función que podamos expresar matemáticamente, tanto el dominio como el rango son números. Entonces, si esta curva es una gráfica de una función cualquiera, que es una y igual a f de x, esta es una función. Podemos definir el dominio, bueno, tenemos el dominio y el rango. En la gráfica de la función podemos distinguir fácilmente cuál es el dominio y cuál es el rango, porque el dominio son todos los valores que toma x. O sea, todos los elementos del dominio son todos los valores que toma x. Y aquí nos fijamos que todos los valores que toma x son los valores que van desde aquí hasta acá. Entonces, todos los valores de x desde aquí, desde el punto más pequeño de x al punto más grande, constituirían el dominio. Y el rango son todos los valores que puede tomar la función. Entonces aquí nos fijamos que el valor mínimo de la función es este, ¿no? Es cuando están en este punto. Cuando están en este punto, el valor de la función es este. Y
nos fijamos luego en el valor más alto de la función cuando están en este otro punto. El valor de la función es este otro. Y pasa por todos los puntos intermedios entre estos dos puntos. Entonces, el rango son todos los valores de y desde aquí hasta acá. Entonces, si tenemos la gráfica, podemos visualizar el dominio y el rango de la función. También podemos encontrar el dominio y el rango si tenemos la expresión matemática de f de x, pero a veces no es tan evidente, ¿no? Digamos, como si tenemos la gráfica, porque en la gráfica ya estamos viendo directamente el intervalo de valores de la variable de x y de y. Ok, entonces vamos bien hasta aquí. Sí, Sí. profe, todo bien. Teníamos antes que cuando tenemos una función, una de las cosas que nos importaba poder obtener era las intersecciones de la gráfica con el eje X y con el eje Y, ¿se acuerdan? Por ejemplo, si tengo esta gráfica, algo de interés era encontrar en dónde corta la gráfica al eje Y dónde corta la gráfica al eje X. Le llamábamos ceros, ¿se acuerdan? A los cruces con el eje X. Aquí ahora que hablamos de funciones, en los puntos donde la función se hace cero, le llamamos solución de la ecuación f de x igual a cero, a los valores de x para los que f de x es igual a cero. Pero f de x es igual a cero significa f de x igual a cero significa que y es igual a cero, ¿no? Porque y es igual a f de x. Entonces, las soluciones de la ecuación f de x igual a cero son los puntos donde la gráfica corta al eje x, porque en estos puntos donde la gráfica corta al eje x se cumple precisamente que f de x, que es igual que y, es igual a cero. Entonces, los valores de x para los que y es igual a cero son justamente estos valores de x donde cortan al eje x. Entonces se denomina, estos valores de x van a ser los ceros de la función o solución de esta ecuación. De hecho, un ejemplo que ustedes conocen desde hace tiempo, que no se los decían en esta terminología, ¿se acuerdan de la regla? Hay una regla para resolver ecuaciones de segundo grado de esta forma. A x cuadrada más by más c igual a 0. ¿Se acuerdan? Donde a, b y c son números. Por ejemplo, podría ser 5x cuadrada menos 3y más 4 igual a 0. Vean, esta ecuación con números es una ecuación de este tipo, en donde aquí a vale 5, b vale menos 3 y c vale 4. Para resolver este tipo de ecuaciones, vean cómo la estamos representando, igual a 0, ¿no? Hay una fórmula para resolver, perdón, aquí me equivoqué, es x, son puras x. De hecho es una ecuación cuadrática, ¿no? Aquí me equivoqué, todas son x, no hay y aquí. 5x cuadrada menos 3x más 4 igual a 0. O sea que aquí sería ax cuadrada más bx más c igual a 0. Esta es una ecuación de segundo grado que se puede resolver con aquella fórmula general de
x igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrada menos 4a por c sobre 2a. ¿Se acuerdan? Que llamábamos esto fórmula general, ¿no? Vean que aquí es una expresión que depende de x, o sea que esto que aparece en la izquierda, todo esto de ax cuadrada más bx más c, lo podrían ustedes decir que es una función de x y está igualada a 0. Y entonces cuando aplican esta fórmula general encuentran el valor de x para el cual esta expresión se hace 0. Es decir, si esto lo identificamos con una función, estamos encontrando con esta fórmula el valor de x para el cual f, que sería todo esto, se hace igual a 0. Entonces es una solución de esta función. Es decir, estas soluciones son los valores de x para los que esta expresión se vuelve 0. Este sería un ejemplo, ¿no? Que cuando les dan la fórmula general, cuando la empiezan a ver, no les hablan de funciones, les hablan de una ecuación de segundo grado y les dicen cómo resolverla, ¿no? Pero ese ya es un ejemplo de esto que estamos viendo en terminología de funciones. En un caso particular de encontrar los ceros o las soluciones de una ecuación. Bueno, vamos a ver la gráfica, vamos a hacer un ejercicio. No recuerdo si hicimos este ejercicio, ¿me pueden confirmar? No, profe, no lo hemos hecho No. ese. No, ok, muy bien. Entonces vamos a hacer la gráfica de f de x igual a raíz de x menos 1. Tenemos dos incisos aquí en el ejercicio. Uno es trazar la gráfica de la función y el inciso B es encontrar el dominio y el rango de la función. Entonces, ¿cómo podemos graficar esto de varias formas? Ya vimos, ¿no? Uno es en una tabla poner los valores de x. Poner los valores de x y los valores de la función que le corresponden a cada valor de x. La otra es usar algún programa, ¿no? que les grafique, por ejemplo, GeoGebra, que está disponible en línea, ¿no? Bueno, vamos a suponer que lo hacemos manualmente. ¿Qué valores de x tendríamos que tomar? Si recuerdan, ¿verdad? Cuando hacíamos una tabla, tomábamos en un renglón, poníamos valores de x y en el otro poníamos valores de y. Ahora vamos a poner valores de x en un renglón y en el otro renglón donde son los valores de y serían los valores de la función, porque la función es y, ¿no? Y son los valores de f. Entonces podemos hacer esta tabla también aquí. ¿Qué valores de x podríamos tomar? Pues podría ser 1, 2 y 3 y 0 y menos 1, menos 2 y menos 3, ¿no? Ok, voy a poner aquí, dijiste 1, 2 y 3. Ajá. Sí, sí. El 0, menos 1, menos 2 y menos 3. ¿Están de acuerdo todos? Sí. Sí. Bueno, pero resulta que hay un problema en este caso, ¿no? Porque vean, tienen la raíz de x menos 1. Por ejemplo, si queremos calcular para x igual a menos 3, ¿cuánto valdría la función? O sea, ¿cuánto sería f de menos 3? Voy a hacer la tabla más grande, ¿no? Porque creo que no van a alcanzar ahí los valores. Si, por ejemplo, si queremos
voy a poner aquí los valores de x y en el segundo renglón los valores de f de x. Entonces, para menos 3, ¿qué problema tenemos? ¿Cuánto sería f de menos 3? 0, ¿no? Acuérdense que f de menos 3 sería, sustituyo menos 3 aquí. Entonces tendría la raíz de menos 3 menos 1, raíz de menos 4. Entonces, ¿cuánto sería la raíz de menos 4? Resulta que no está definido porque sería la raíz de un número negativo. Bueno, de hecho la raíz de menos 4 sí existe, pero no es un número real, es un número de los números que llamamos números imaginarios, ¿no? Pero aquí estamos nada más con funciones reales. De hecho se llaman funciones reales de variable real. Funciones reales porque solamente se admiten valores que sean números reales de la función. Si no son números reales, el valor de la función consideramos que no está definido, ¿no? Entonces aquí, para menos 3, no está definido el valor de f, porque la raíz de menos 3, perdón, para x igual a menos 3, aquí tendríamos menos 4. O sea, sería f de menos 3 sería raíz de menos 4, que no es un número real, entonces no lo tendríamos definido, ¿no? ¿Sí ven la dificultad? Sí. Y tampoco pues con ningún número negativo, ¿no? Tampoco para menos 2, porque también tendríamos una raíz negativa, ni para menos 1. Todos estos no estarían definidos, ¿no? ¿Qué pasa para el 0? Tampoco, ¿no? Porque para el 0 sería 0 menos 1, sería raíz de menos 1. O sea que todos estos valores no tendrían a la función definida como número real, ¿no? Entonces tendríamos que irnos a valores positivos. Para uno, ¿qué pasa? F de 1 sí está definido. Sí. Con ¿Cuánto 0. sería? F de 1 sería 0, ¿no? Ya con raíz, ¿no? Sí, ya con raíz, porque sustituyendo aquí x igual a 1, tendríamos 1 menos 1, 0. La raíz de 0 es 0. Entonces ahí ya tenemos un punto ese sí, ¿no? Y luego, f de 2, ¿cuánto sería más o menos? Bueno, no más o menos da exacto, 0.41. de hecho, ¿no? No, de hecho daría 1 1. exactamente, ¿no? F de 2 sería 1, porque f de 2 sería poner aquí el 2 en el lugar de la x. Sería la raíz cuadrada de 2 menos 1, pero 2 menos 1 es 1. La raíz cuadrada de 1 es 1. Entonces f de 2 sería 1. Sí. Entonces todos estos valores que no se definen, esos no tiene caso mantenerlos en la tabla, no sería de aquí en adelante. Bueno, sí queda claro por qué para 1 la función vale 0 y para x igual a 2 vale 1. ¿Sí? Sí, queda. Muy bien. Entonces para 3 sí es el valor que me acababan de decir, porque para 3, f de 3 tendríamos raíz de 3 menos 1, que sería raíz de 2. O sea, f de 3 sería raíz cuadrada de 2, que es, ¿cuánto me dijeron? Como 1.4 más o menos. Sí. Punto 41. 1.41. 1.41 y tiene muchos número infinito de dígitos, de hecho no, pero lo vamos a dejar hasta 1.41. Y luego viene 4. F de 4 sería ¿cuánto? F de 4 sería 3. raíz de 3, ¿no? 3. Ajá.
que más o menos sería, si lo sacan en la calculadora, ¿cuánto les da? 1.73. 1.73. Aquí está. Y así podemos seguir calculando cuánto vale la función para 5, 6, etcétera, para cualquier valor de x de ahí en adelante, ¿no? Es decir que la función no la puedo calcular para valores menor que 0. De hecho, para 0 tampoco, ¿no? De aquí para la izquierda no la puedo calcular. Tendría que ser de los valores de 1 en adelante, es como la pude calcular. Y de ahí hasta infinito en principio, ¿no? Porque puedo ir poniendo aquí cualquier valor de x mayor 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta donde yo quiera, y siempre voy a poder calcular la función. Mis problemas van a empezar cuando tenga valores de x que me den raíz cuadrada negativa. Es decir, que yo no puedo graficar la función para valores de x que me den raíz cuadrada de x menos 1 negativa. O sea que aquí mi restricción va a ser que x menos 1 tiene que ser positivo o 0. O sea, los valores de x menos 1 tienen que ser mayores o iguales que 0 para que yo pueda tener la raíz cuadrada, para poderla calcular, ¿no? Eso significa que los valores de x tienen que ser mayor o igual que 1. Por eso cuando empezamos a poner aquí de 1 en adelante, ya no tuvimos problema para calcular la función. Entonces, vean, los valores de x tienen que ser mayores o iguales que 1. ¿Y esto qué me está definiendo? Esto me está definiendo precisamente el dominio 1, porque el dominio son los valores que puede tener x. O sea que el dominio son todos los valores de x mayores o iguales que 1. Y el rango, ¿cómo lo calcularíamos? Bueno, antes del rango, ¿cómo sería entonces la gráfica? Si ustedes la bosquejan, si la grafican más o menos, ¿cómo sería la gráfica? Como una mitad de parábola en el primer cuadrante positivo. Sí, esta función iría más o menos, a ver si sale aquí, más o menos así, ¿no? Aquí tendríamos x y aquí tendríamos y, que son los valores de la función. Este sería más o menos, por ejemplo, no está bien dibujado, porque no está en 0. Este empezaría en 1. A ver, aquí, olvídense de esta, ¿eh? No tengo aquí el borrador, creo que no hay borrador aquí, ¿no? Porque este es el cursor. Este lo olvidamos, va a quedar ahí feo, tachado. Pero la gráfica correcta entonces sí es como dices, pero empieza aquí en 1, ¿no? Porque en 1 es donde empiezan los valores, donde o sea, a partir para x mayor o igual que 1. Es decir, todos los valores de x de 1 en adelante, incluyendo el 1. Entonces la gráfica empezaría aquí, y entonces sí, con esa forma, pero de ahí en adelante, ¿no? Algo así. Aquí sería el 1. Ahora sí, este es el eje X, este es el eje Y. Para X igual a 1, Y vale 0. Para 1, perdón, para 2, aquí tenemos el 2, vale 1. O sea que aquí sería el 1 en el eje Y, ¿no? Si ponemos el 2 para 3, aquí tenemos el 3. Tendríamos 1.41, o sea que andaríamos por aquí. Para el 3, voy a poner aquí puntos. Estaríamos entre el 1 y el 2, abajito de la mitad, ¿no? Porque es 1.41. Aquí sería el punto 2,1. Aquí el punto 1,0 y así, ¿no? Nos iríamos a 4, 1. Si nos vamos al 4, localizaríamos este punto en 1.73, antes del 2 también, ¿no?
Ahí serían estos puntos que encontramos. De aquí en adelante podríamos seguir graficando. Por ejemplo, para 5 correspondería a 5 menos 1, 4, raíz de 4 serían 2. O sea que para el 5 el punto estaría exactamente aquí en y igual a 2. Pero ya con estos puntos ya podemos unirlos y ya tenemos la idea de la forma de la gráfica. Entonces ahí tenemos el bosquejo de la función, de la gráfica de la función. La función f de x igual a raíz cuadrada de x menos 1. Sí queda claro para todos porque es así la forma de la gráfica. La obtuvimos aquí directamente de los puntos que calculamos. Sí, profe, todo claro. Muy bien, y para el inciso A ya habíamos visto precisamente como nos dimos cuenta que para que la función pueda ser calculada como número real necesitamos que la raíz cuadrada de x menos 1 sea positiva, perdón, que sea real. La raíz cuadrada de x menos 1 va a ser un número real siempre y cuando x menos 1 sea 0 o mayor. Pero si x menos 1 es igual o mayor a 0, o sea, que x menos 1 sea 0 o mayor significa que x menos 1 es mayor o igual que 0. Entonces tenemos una desigualdad. En la desigualdad, en los despejes los hacemos igual como si tuviéramos una igualdad. Por ejemplo, aquí despejamos x en esta desigualdad, mandamos el 1 a la derecha, cambia de signo, queda positivo, y entonces de esta desigualdad, x menos 1 mayor o igual que 0, que es lo que necesitamos para que esta raíz sea real, obtenemos que x es mayor o igual que 1. Es decir, los valores de x son los valores mayores o iguales que 1. Y aquí vemos en la gráfica, ¿no? Los valores de x son de 1 en adelante. O sea que el dominio son todos estos números de aquí en adelante, que serían, lo podemos dejar expresado en esta forma, como x mayor o igual que 1. Eso ya es correcto, ¿no? O podemos escribirlo también así, 1, infinito, porque es desde 1 en adelante hasta el infinito, cualquier número que queramos mayor o igual que 1. Entonces el dominio lo podemos expresar de cualquiera de estas dos formas. De cualquiera de estas dos formas. Voy a poner aquí inciso A porque el inciso A era la gráfica, ¿no? Y aquí estamos encontrando el dominio, que sería esto. Y el rango dijimos que son todos los valores que puede tomar la función, todos los valores de y. Aquí, ¿cuál sería el rango de la función? ¿Cuál sería el rango de la función? El rango son todos los valores que puede tomar la función, o sea, todos los valores de y. Mayor o igual que 1. Mayor o igual que 1, bueno, si dejamos el rango como mayor o igual que 1, estaríamos excluyendo, por ejemplo, estos puntos que están aquí. Todos estos, ¿no? Desde el 0 hasta el 1, porque, por ejemplo, aquí la función vale 0, ¿no? En x igual a 1 la función vale 0. Y entonces, a medida que vas aumentando el valor desde 1 en adelante, empiezas a tener valores que van desde el 0 hasta el 1. Todos estos valores también son parte del rango, porque también son valores que puede tener la función. Son valores que puede tener y. Vean, todos estos valores son parte del dominio, y de aquí de la gráfica nosotros podemos darnos cuenta cuáles son los valores que puede tomar la función. La función no puede tomar valores de 1 en adelante. Puede tomar desde 0, ¿no? Porque ven, 0 es el punto más bajo de la función, de hecho, ¿no? Porque empiezan aquí. Y a medida que x empieza a aumentar, entonces los valores de y también empiezan a aumentar.
Si se fijan. Sí, entonces ¿Ah? sería y, infinito, ¿no? El rango, a ver, lo voy a poner aquí. Pero y no es un número, ¿no? Acuérdense, y es la función. ¿Cuál sería el primer valor que puede tomar el rango? ¿Desde dónde hasta infinito? Pues 0, ¿no? Infinito, O 1. infinito es correcto, ¿no? Porque de hecho es desde ahí hasta infinito. En realidad no hay límite, porque si yo tomo un número muy grande de x, voy a tener un número muy grande de y también, ¿no? Si sería desde el 0. El 0 sería el valor más bajo que puede tener y. De hecho es este punto, el 1, 0, ¿no? Cuando x vale 1, y vale 0. Aquí lo tenemos. Entonces, el valor mínimo de x es 1, le corresponde el valor mínimo de y, que sería 0. O sea que los valores de y van desde 0 en adelante. Desde 0 hasta infinito en principio, porque no hay un límite. Por ejemplo, aquí, entre más grande sea x, y sigue creciendo y creciendo, ¿no? Entonces no hay un tope. Entonces el dominio sería de 1 a infinito, son los valores de x, y el rango serían de 0 hasta infinito. A ver, si quieren, ahí vean, y si no queda claro cualquiera de las conclusiones a las que hemos llegado, pregunten con confianza. Profe, ¿Sí? entonces, dominio sería el eje X y rango sería el eje Y, ¿o no? No en sí el eje x, sino todos los valores que toma x. Ok, Sí, porque si decimos, si entiendo la idea, la estás entendiendo bien, pero si lo dices así, se puede interpretar mal, ¿no? Porque si dices el eje x sería desde menos infinito a infinito, ¿no? Y el eje y de menos infinito a infinito. Eh, Entiendo que sí tienes la idea clara, ¿no? Pero si lo dices así, no es, técnicamente no sería correcto, ¿no? Porque si dices el eje x son todos los valores del eje. Eh, Sería el dominio, todos los valores que puede tomar x ok, en la función, y el rango, todos los valores que puede tomar y. ¿Sí? ok. Sí, perfecto, gracias. No hay de qué. ¿Alguna duda más? ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces, esta sería la solución del ejercicio. Aquí tenemos ya más estilizada la gráfica, ¿no?, que encontramos. Es la figura, corresponde con esta gráfica, ¿no? Ya, si ustedes lo hubieran calculado con algún programa, es la figura. Y aquí tenemos el dominio y el rango, ¿no? El dominio de 1 al infinito, y el rango desde 0 hasta infinito. Acuerden el significado de la notación, ¿no? Cuando tienen paréntesis cuadrados, como en este caso, significa que incluimos el primer valor. O sea que aquí incluimos en el rango el 0, y en el dominio incluimos al 1 también. Y estos son digamos, la tabla, ya más o menos la que calculamos con valores tomando x de 1 en adelante, ¿no? Aquí está hasta 6 incluso, ¿no? Que son los puntos que aparecen aquí en la gráfica. Y bueno, la conclusión del dominio, bueno, aquí están, ¿no? Está dentro de la misma gráfica, el dominio y el rango. Ok, bueno, entonces, otros aspectos de interés en la gráfica de una función es encontrar en qué regiones es creciente y en qué regiones es decreciente, y además en qué regiones es constante. Vamos a definir entonces que la función es creciente en un cierto intervalo.
que vamos a escribir un intervalo como con una I latina mayúscula, vamos a decir que f es creciente en un intervalo de valores, siempre y cuando en todo ese intervalo cualquier valor de f de x1 sea menor o igual que f de x2, siempre que x1 sea menor que x2. Es decir, que si tomo dos valores de x cualquiera en el intervalo, si tomo dos valores cualquiera en el intervalo, siempre el valor de la función en el valor de x mayor va a ser menor que el valor de la función en el valor mayor, ¿no? Bueno, no sé si lo dije bien o me hice como trabalenguas. Es aquí en la gráfica, ¿no? Tenemos el intervalo que va de x1 a x2. Yo digo que la función es creciente en todo este intervalo de x1 a x2 si para cualquier par de valores de x dentro del intervalo x1 y x2. Por ejemplo, bueno, el intervalo aquí es... aquí el intervalo no es x1 y x2, es todo... Puede ser todo esto incluso, ¿no? Donde está definida la función. Sería desde aquí hasta acá sería el intervalo y x1 y x2 son dos puntos que están dentro del intervalo. Entonces, este es x1 y x2 que son cualquier par de puntos dentro del intervalo. Si encuentro que f de x2, donde x2 es el valor de x mayor entre x1 y x2, de hecho aquí estoy definiendo que x1 es menor que x2. Si en todo el intervalo, para cualquier par de valores x1 y x2, encuentro que f de x1 es menor que f de x2, entonces la función digo que es creciente en ese intervalo. ¿Sí? Que visto de otra forma, lo que vamos a tener es que en un intervalo donde la función es creciente, siempre voy a tener que los valores de la función para valores de x a la derecha, digamos, para valores x de x2 que estén a la derecha de x1, van a ser siempre mayores, ¿no? O sea, la función va creciendo siempre. Para cualquier par de valores x1 y x2, siempre f de x2 va a ser mayor que f de x1. Es decir, que crece, ¿no? Si tomo para cualquier valor de x2 mayor que x1, la f de x2 va a ser mayor que f de x1. Entonces, eso sería una función creciente, ¿no? Más o menos, sí queda claro. Sí, sí. Por contraparte, va a ser decreciente si ocurre lo contrario. Tenemos aquí un intervalo en que está definida la función. En este caso, el intervalo está desde aquí hasta acá. Y x1 y x2 son dos valores de x cualquiera dentro del intervalo. Definimos otra vez que x1 es menor que x2. De hecho, x1 queda a la izquierda de x2. Por lo tanto, siempre que quede a la izquierda, sabemos que es menor, ¿no? Y entonces, si dentro del intervalo, para cualquier x1 que sea menor que x2, f de x1 es mayor que f de x2, entonces tengo la función decreciente. O sea que los valores de f de x1 siempre son mayores que f de x2, donde x1 es menor que x2. Entonces aquí tendríamos un ejemplo de una función decreciente. Y la otra definición es que la función es constante en un intervalo si para cualquier par de x1 y x2, de valores de x1 y x2 dentro del intervalo, la función es igual en x1 y en x2. Significa pues que no cambian. Si tengo dos valores diferentes, x1 y x2, cualquiera dentro del intervalo, entonces la función es igual, entonces no está cambiando. Es una función constante en todo el intervalo si se cumple esta igualdad para cualquier par de valores de x1 y x2.
dentro del intervalo. Entonces tenemos funciones crecientes dentro de un intervalo, tenemos funciones decrecientes en un intervalo y tenemos funciones constantes en un intervalo. Eso no significa que siempre la función va a ser creciente o decreciente o constante, ¿no? Sino que puede cambiar por intervalos. Por ejemplo, aquí. Vean, tengo esta función de esta manera. Aquí termina. Esta función puedo decir que es creciente de aquí para acá. Desde x igual a 0 hasta este valor de x que esté aquí. Le voy a llamar, por ejemplo, x1. De 0 a x1 es una función creciente, ¿están de acuerdo? Siempre va aumentando desde 0 hasta x1. Pero luego, ¿qué pasa de x1 en adelante? De x1 en adelante empieza a disminuir, sigue disminuyendo, disminuye hasta llegar a un valor mínimo. Le voy a llamar a este x2. Entonces la función es creciente de 0, desde 0 hasta x1 la función fue creciente. Pero luego desde x1 hasta x2 la función es decreciente. O sea, es decreciente de x1 a x2. ¿Están de acuerdo? Y luego vuelve a ser creciente desde x2 hasta donde termina, ¿no? Podemos llamarlo aquí x3. Entonces de x2 a x3 la función vuelve a ser creciente. Entonces vean aquí, primero es creciente de 0 a x1, decreciente de x1 a x2 y luego de x2 a x3 vuelve a ser creciente, ¿no? O sea que por eso se define que una función sea creciente, decreciente o constante dentro de un intervalo, ¿no? No toda la gráfica de la función, sino que puede mantener que sea creciente o decreciente o incluso constante por intervalos. ¿Sí? Bueno, Sí. aquí en el dibujo que dice nada más está creciente o decreciente, ¿no? Si agregamos otra parte, digamos, algo aquí a la izquierda, aquí ya sería constante en esta parte, ¿no? Este pequeño intervalo. Y entonces se clasificaría por sector, ¿no? Por sector, sí. Sí, por sector. De hecho, el intervalo sería eso, ¿no? Un sector, por llamarlo de alguna otra forma, ¿no? Sería un intervalo de valores del dominio eh, en el que la función puede presentar este tipo de comportamiento. Cualquiera de los tres, ¿no? Ok. Gracias. Ok, muy bien. Entonces, vamos a ver este ejemplo. Vamos a graficar esta función f de x igual a raíz de 9 menos x cuadrado. Vamos a trazar la gráfica, sería el inciso A del ejercicio, y ya que tengamos la gráfica, vamos a tratar de observar cuál es el dominio y cuál es el rango de la función. Y además, el inciso C, vamos a encontrar también cuáles son los intervalos en que la función es creciente o decreciente. Muy bien, entonces vamos a empezar por trazar la gráfica de la función. F de x igual a raíz de 9 menos x cuadrado. Muy bien. ¿Qué tendríamos que hacer aquí? Elegir los
los valores a sacar. Ajá, los valores de x para los que podemos calcular la función. Acuérdense que siempre podemos hacer la gráfica manualmente como hicimos lo anterior, o pueden graficarla en GeoGebra si quieren también. Se eligen los valores de X que sean. Aquí tendríamos que tener cuidado, ¿no? Porque va a pasar lo mismo que en el caso anterior. La raíz cuadrada tiene que ser positiva, ¿no? O cero. Porque si la raíz cuadrada nos da un número negativo, recuerden que no podemos calcularla, ¿no? Ok. Entonces de 0 en adelante. De 0 A para positivo. 0, por ejemplo, sí podemos calcularla porque sería 9 menos 0. Raíz de 9 sería 3. Ujú. Pero hay que ver hasta dónde, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿qué pasa cuando x igual a 4? Cuando x es igual a 4, tendríamos 9 menos 16. Tendríamos 9 menos 16, serían menos 7. Ese ya no lo podríamos calcular, ¿no? Sí. ¿Sí lo ven? O sea, el 0 sí no hay Sí. problema, ¿no? Pero, por ejemplo, si tomamos valores mayores que 3, ya tenemos problema porque tendríamos raíces negativas. Ok. O sea que siempre que tengamos raíces vamos a tener esa limitante, ¿no? Tenemos que fijarnos para qué valores de x la raíz no nos dé negativa. Profe, pero para menos 1 da positivo. Sí, el menos 1 tampoco tiene problema porque sería 9 menos 1 al cuadrado. O sea, sería 9 menos 1, sería raíz de 8. Esa sí la podemos calcular también, Ajá. ¿no? De igual forma para el menos 2, ¿no? El menos 2 también. Sí, porque tendríamos 9 menos 2 al cuadrado, sería 9 menos 4, sería raíz de 5, que también está definida. En el menos 3, otra vez sería 0, ¿no? Porque sería 9 menos raíz, perdón, 9 menos 3 al cuadrado, sería 9 menos 9, 0, ¿no? O sea que podemos graficar desde menos 3 hasta 3. Pero no para valores de x mayores que 3 ni menores que 3, perdón, ni mayores que 3 ni menores que menos 3. ¿Qué figura les dio? Quedaría como una circunferencia, bueno, la mitad hacia arriba, o sea, Sí, de hecho es la parte de arriba de una ajá, circunferencia, ¿no? A ver, por ejemplo, aquí voy a poner, es esta, ¿no? Esta sería la figura. Si quieren, podemos aquí poner los valores, ¿no?
¿Qué pasó aquí? Podemos poner aquí la tabla de los valores que les dio. Bueno, sabemos que nada más la podemos... Salió muy choco aquí la línea. Voy a hacer otra aquí. A ver, este mouse, se mueve un poco el mouse. Salió un poco chueca la línea. Aquí está más derecha. Vamos a hacer la tabla. Sabemos entonces que los valores solamente pueden ir desde -3 hasta 3, ¿no? Si nos vamos arriba de 3, ya tendríamos raíces negativas, y si nos vamos para valores menores que -3, pasaría lo mismo, ¿no? Entonces aquí voy a poner 0, 1, 2 y 3. Y aquí -1, -2 y -3. Entonces para 0, aquí son los valores de x, y aquí los valores de f de x. Para el 0, ¿cuánto obtuvieron? Sería 3, ¿verdad? 3. Sí, 3. Y luego para el 1 era raíz de 8. 2.82. ¿Cuánto, perdón? 2.82. 2.82. Que sería la raíz cuadrada de 8, ¿no? Para 2 son 2.23. 2.23. Y para 3 sería 0, ¿no? Porque tendríamos 9 menos 3 al cuadrado. 9 menos 9, 0. Y resulta que estos mismos valores los van a obtener a la izquierda, porque esta función es simétrica respecto al eje y. ¿Se acuerdan del criterio de simetría? Si cambian x por menos x, la función no cambia. O sea, si en esta ecuación cambian x por menos x, les queda la misma ecuación. Entonces, es simétrica respecto al eje y. Por lo tanto, lo que pase a la derecha del eje x va a ser lo mismo que pase a la izquierda. Entonces, con eso, con esta simetría, yo puedo anticipar que para -1 también tendría f de -1, 2.82. F de -2 va a ser 2.23, ¿sí, verdad? 2. Me dicen si me equivoco, ¿eh? Es 2.23, ¿verdad? Sí, sí, todo bien. Y -3 me daría otra vez 0. Entonces, si grafican estos puntos, van teniendo la gráfica de una semicircunferencia. Sería la parte superior de una circunferencia, de hecho, ¿no? Que sería precisamente al dibujar los puntos en el plano coordenado, me generarían esta gráfica. De hecho, aquí tendríamos los extremos, ¿no? Por ejemplo, este punto es el para x menos 3. Aquí estamos en -3. La y vale 0, f de x vale 0. Y para x igual a 3, también vale 0. Para 0 tenemos que la función vale 3. Y luego los puntos intermedios. Entonces, esta semicircunferencia sería la gráfica de esta función, raíz cuadrada de 9 menos x cuadrado. Entonces, aquí tenemos la gráfica de la función. Ya que graficamos, aquí ya podemos ver tanto el dominio como el rango. De hecho, el dominio lo podemos ver desde la expresión de la función, porque la expresión es la que nos dice cuáles son los valores de x que podemos evaluar, ¿no? Entonces, desde la forma de la expresión de f de x, ya sabemos que no podemos tener valores de x mayores que 3 ni menores que -3. Eso ya nos define el rango, el dominio, perdón, que son todos los valores de x válidos. Y ya que tenemos la gráfica, lo visualizamos. Vemos que aquí x va de -3 hasta 3. O sea que todos estos valores de x, desde -3 a 3, constituyen el dominio, ¿no? Entonces el dominio es de -3 hasta 3. Sí queda claro por qué el dominio es de -3 hasta 3.
Sí, sí. Son todos los valores que tomó X. No puede tomar valores ni menores que -3 ni mayores que 3. Y el rango lo podemos ver también de la gráfica porque nos fijamos cuál es el valor mínimo de la función, o sea, el valor mínimo de y cuál es el valor máximo de y. Como esta es la gráfica de la función, vemos que el valor más bajo que toma y es 0, que serían los puntos -3 y 3. O sea que y va desde 0 hasta el valor máximo que toma, que sería aquí, en y igual a 3. O sea que el rango, que son todos los valores que toma la función, es decir, todos los valores que toma y, son desde aquí hasta acá, o sea, desde el 0 hasta 3. Y entonces el rango va de 0 a 3. ¿Sí? Sí, sí, profe. Muy bien. ¿Estamos bien hasta aquí? Sí, todo bien. Muy bien, entonces tenemos ya la gráfica de la función, tenemos el dominio, tenemos el rango de la función y ahora el inciso C nos pide encontrar los intervalos en que la función es creciente o decreciente. Aquí, ¿qué podemos decir? ¿En qué intervalo es creciente y en qué intervalo es decreciente? También lo podemos ver de hecho de la gráfica. Pues es creciente ¿Eh? del 0 al... No, del -3 al 0 ¿Es correcto? Sí. y decreciente del 0 al 3. Muy bien. ¿Sí lo ven todos? O sea, en esta parte la función va creciendo. O sea que es creciente de -3 a 0. En este intervalo creció. Y luego del 0 al 3 decrece. O sea que en esta parte es creciente y aquí es decreciente, ¿no? O sea, aquí le voy a poner hacia arriba, creciente y decreciente. ¿Sí lo ven todos? Sí, sí, sí. Muy bien, entonces tenemos ya los tres incisos, ¿no? Tenemos la gráfica, el dominio, el rango y los intervalos en que es creciente. Lo voy a poner aquí, ¿no? Como no está aquí explícito. La función es creciente para el inciso C. Le voy a poner, la función entonces es creciente en -3,0. Pongo paréntesis cuadrado porque incluye al -3 e incluye al 0. Desde -3, incluyendo al -3, hasta el 0, incluyendo también al 0, ¿no? Y la función es decreciente en el intervalo del 0 al 3. Y entonces este sería el inciso C, ¿no? El A sería esta, la gráfica de la función, el inciso A, el dominio y el rango, el inciso B del ejercicio y el inciso C, las regiones donde es creciente de -3 a 0 y decreciente de 0 a 3. Ok, entonces aquí tenemos este ejercicio completo. Entonces vamos a, si no hay aquí dudas, vamos a
definir ahora dentro de las funciones. La función lineal es una de las de mayor interés. De hecho, ya hemos estado trabajando con funciones lineales, con gráficas, porque hemos estado trabajando con la línea recta. Cuando tenemos la ecuación de una línea recta, eso ya es una función. La línea recta es una función porque cuando tenemos una línea recta, a menos que sea vertical, en una línea recta, si trazamos líneas verticales en cualquiera de sus puntos, solamente la vamos a cortar en un punto, ¿no? Entonces, una función lineal es una función de este tipo. Pero acuérdense que esto, si en vez de f de x escribimos y, ¿qué tendríamos? Sería y igual a por x más b. Pero nos acordamos de aquella ecuación que tenemos para la recta, que es mx más b, ¿se acuerdan? Esta es una ecuación de la recta. Entonces una función lineal es una recta. Eso es la gráfica de una función lineal, va a ser una recta, porque aquí identificamos que a, el número que aparezca aquí en el lugar de a, es la pendiente precisamente, y b, ¿se acuerdan qué era b? B es el punto por donde corta la gráfica de la recta al eje Y. Algo como esto, digamos, si tenemos f de x igual a x más b, tenemos la gráfica va a ser una recta con pendiente igual a y que corta al eje Y en B. Sería como esto, ¿no? Sí, ¿alguien iba a preguntar algo? ¿No? Okay. Bueno, entonces esto sería la función lineal, son las funciones que me generan una gráfica que es una línea recta, que ya vimos varios casos de la línea recta. Entonces, en este ejercicio vamos a trazar la gráfica de f de x igual a 2x más 3, o sea, vamos a graficar una función lineal, que ya sabemos que es una recta. Vamos a trazar la gráfica, encontrar el dominio y el rango de la función y especificar dónde es creciente o decreciente la función. ¿Ok? Entonces, la primera parte sería trazar la gráfica de la función. Bueno, ya sabemos cómo graficar estas. Podemos hacer la tabla, ¿no?, de valores, o también aprovechar que ya conocemos que esto es una recta con pendiente igual a 2 y que corta al eje Y en Y igual a 3. Cualquiera de las dos formas que usen es válido. Bueno, aquí, bueno, antes de poner la gráfica, vamos a bosquejarla, ¿no? Entonces, el eje X, el eje Y y el 0. Entonces, esta gráfica corta al eje Y en 3. O sea que pasa por este punto. Y la pendiente es 2. Entonces, si la pendiente es 2, acuérdense que la pendiente era
cuánto cambia la coordenada y entre cuánto cambia la coordenada x en cualquier intervalo, ¿no? Entonces, si sabemos que la recta pasa por este punto, podemos encontrar otro punto por el que pase, sabiendo que este cambio en y entre el cambio en x, que es la pendiente, es 2. Y el 2 lo podemos escribir como 2 entre 1. Es decir, que podemos localizar otro punto por el que pase la recta cambiando la coordenada y en 2. Se me voy 2 más arriba y la coordenada x la cambio en 1. O sea que aquí es 1, la coordenada x cambia de 0 a 1, la y va a cambiar de 3 a 5 porque cambio 2, ¿no? Y entonces tengo aquí otro punto de la recta. O sea que un punto sería el 3, 0, porque sé que la recta corta al eje y en 3, y el otro sería, aprovechando que conozco la pendiente y ese punto, el otro punto sería 1, 5. Y ya teniendo dos puntos, ya puedo graficar la recta. Nada más uno de los puntos y entonces ya tengo la recta. Salió aquí un poco chueco, ¿no? Pero ahí está. Sería esta recta que pasa por los dos puntos. Bueno, aquí es para ilustrar el procedimiento de cómo se grafica, ¿no? De todas formas voy a poner la gráfica bien dibujada. Que sería esta, ¿no? Justamente. Entonces, si se fijan, estos dos puntos que teníamos, el 3, 0 es este, ¿no? Y el 1, 5 son precisamente este punto. Este sería el punto 0, 3. Y luego el siguiente punto para x igual a 1 le correspondería y igual a 5, ¿no? Que sería este punto. Le voy a poner aquí punto A y punto B. El punto A es el punto 0,3 y el punto B es el punto 1,5, que son estos dos. Bueno, entonces esa es una forma de graficarla, ¿no? Les decía, pueden aprovechar que ya sabemos que esto es una recta, sabemos que la pendiente me dice el cociente o la división entre el cambio en la coordenada y, entre el cambio en la coordenada x, y sabemos que el 3 es donde corta el eje y. Ya de entrada conocemos un punto, ¿no? Porque donde corta el eje y, pues ya lo podemos ubicar directamente, y con la pendiente podemos conocer el otro punto. Lo pueden hacer así o graficando, tabulando, ¿no? Como hicimos con las funciones anteriores, haciendo la tabla. Pero en el caso de la recta, es más sencillo que en otras gráficas, porque aquí nada más necesitamos dos puntos. O sea, con que ustedes grafiquen dos puntos, juntan, los unen y ya tienen la línea recta, ¿no? En los otros ejemplos teníamos que graficar varios puntos para saber cómo era la gráfica. Pero en las funciones lineales de este tipo, con que calculemos para dos puntos. O sea que no necesitamos hacer la tabla completa, ¿no? de valores de x y y. Nada más con que calculemos para dos valores diferentes ya tenemos todo completo, la gráfica. Bueno, entonces si ya tenemos aquí la gráfica de la función lineal 2x más 3, ¿cuál es el dominio de esta función de acuerdo a la gráfica y cuál sería el rango?
pues la X sería 0 y 1, ¿no? 0 y 1, ¿están de acuerdo todos? Sería infinito, infinito como infinito, ¿no? Sí, de hecho el dominio, aquí nada más estamos graficando una parte, lógicamente, ¿no? Pero ustedes podrían dibujar la recta hacia la derecha hasta donde ustedes quisieran. Y hacia abajo, a la izquierda, también todo lo que quisieran, porque yo puedo calcular aquí, para cualquier valor de x que se me ocurra, yo puedo calcular 2x más 3, ¿están de acuerdo? Entonces, yo puedo calcular f de x para cualquier valor de x. Por lo tanto, como dice su compañera, el dominio es todos los valores que puede tomar x, o sea, todos los valores de x para los que yo puedo calcular la función, son desde menos infinito hasta infinito. No hay ningún valor de x que yo no pueda, con el que yo no pueda calcular esta función. Entonces, por eso el dominio en este caso va desde menos infinito hasta el infinito. Es decir, todos los números reales, ¿no? O sea que el dominio, vamos a poner aquí, el inciso A, esta es la gráfica, ¿no? El inciso B, el dominio va a ser entonces todos los números reales que denotamos con este símbolo, ¿no? O también lo podemos escribir como de menos infinito hasta infinito. O sea, todos los números reales es el dominio de la función. O sea, x no tiene aquí ninguna restricción, ¿están de acuerdo? Sí. ¿Mm? Profe, pero ¿por qué de menos infinito y no de más infinito a menos infinito? Ah, ok. Aquí es en realidad es una convención. Por ejemplo, cuando hablamos de intervalos, la convención es que siempre pongamos el número menor y después el número mayor. Digamos, es una convención del lenguaje de las matemáticas, ¿no? Poner siempre cuando hablamos de intervalos o que decimos que que una cantidad va de un número a otro, siempre ponemos primero el menor y luego el mayor. Ah, ok. Sí, mm, Sí, sí. Gracias. pero sí, sí son convenciones, ¿no? Para que siempre se haga igual. Eh, entonces tenemos el dominio de menos infinito a infinito. ¿Y qué pasa con el rango? Ok, el dominio sería entonces esto, ¿no? Son dos formas diferentes de escribirlo, pero son lo mismo, ¿no? Y el rango de la función, ¿cuál sería? Igual, ¿no? Ajá. Igual porque la recta va a seguir subiendo hacia la derecha y bajando a la izquierda. O sea que los valores de y también van a alcanzar todos los valores desde menos infinito hasta infinito, ¿no? O sea que el rango también son todos los números reales, o lo podemos escribir también con esta otra notación de menos infinito a infinito. Y entonces este sería el rango de la función. Y entonces aquí tenemos el dominio y el rango, ¿no? Si está quedando claro para todos. Si hay duda, si alguien tiene duda, pregunte con confianza en cualquier momento. Ok, si no hay duda, tenemos entonces la gráfica, tenemos el dominio, el rango. ¿Y qué pasa con el inciso C? Determine dónde la función es creciente o decreciente. Aquí sí tomaríamos los puntos de referencia o seguiríamos utilizando infinito. Ah, bueno, tenemos toda la gráfica, pero aquí cuando queremos especificar si es creciente o decreciente, podemos fijarnos en qué intervalo tiene ya sea el comportamiento decreciente o decreciente.
Sin embargo, las rectas acuérdense que la recta tiene la característica de que mantiene una inclinación constante, ¿no? Para que una función cambie, de hecho, de creciente a decreciente, ¿qué necesitan? Por ejemplo, aquí va creciendo, llega a un máximo, luego bajan, sigue disminuyendo y luego vuelve a subir. ¿Qué pasa? Cuando una función cambia de creciente, aquí va creciente. Cuando cambia de creciente a decreciente, aquí es decreciente y luego cambia a creciente. Cuando una función tiene diferentes intervalos, en donde en algunos intervalos crece y en otros decrece, tiene la característica de que tiene que tener algunos puntos de máximos o mínimos. Por ejemplo, aquí llegó a un máximo. Aquí llegó a un máximo. Y luego empezó a disminuir, llegó a un mínimo, ¿no? Entonces, la línea recta es un tipo particular de gráfica que no tiene máximos ni mínimos, porque siempre va subiendo, siempre va bajando, ¿no? Si la pendiente es positiva, siempre va ascendiendo. Como en este caso, ¿no? La pendiente es 2, es positiva. Eso significa que la recta siempre va creciendo. Si la pendiente fuera negativa, entonces la inclinación sería de esta forma, ¿no? O sea que siempre iría decreciendo. Entonces una línea recta siempre es una función creciente o decreciente. En este caso, ¿qué sería? ¿Creciente o decreciente? Creciente. Es una función creciente en todo el dominio. O sea que sería una función creciente desde menos infinito hasta infinito. Creciente en el intervalo desde menos infinito hasta infinito, o sea, en todo el intervalo, en todo el dominio en que está definida. En la recta nada más tenemos esas dos opciones, creciente o decreciente. No podemos separarla en intervalos, en donde algunos sean crecientes o decrecientes, porque la pendiente se mantiene constante. Es decir, qué tan rápido va creciendo, qué tan rápido va decreciendo, que es lo que nos daría la pendiente. ¿Sí? Sí, sí. Ok. Muy bien. Entonces, ¿hay alguna duda hasta aquí? Muy bien. Si no hay dudas, entonces vamos a ver otro ejemplo. Tenemos una función lineal, pero no conocemos cuál es. Solo sabemos que f de menos 2 es igual a 5 y f de 6 es igual a 3. Sabemos que es una función lineal y sabemos que f de menos 2 es 5 y f de 6 es igual a 3. Aquí el ejercicio entonces es encontrar cuál es esa función f de x. Vamos a ver cómo resolveríamos este ejercicio. Bueno, Son funciones sí. distintas, ¿no? No son funciones distintas. Acuérdense que f de x es cuando tenemos la expresión en términos de x, lo que sería como la ecuación que teníamos antes, ¿no? F de x y en la derecha tenemos una expresión que nos dice cómo calcular la función si conocemos x. Y cuando tenemos f de menos 2 o f de 6 es qué valor toma la función para x igual a menos 2 o qué valor toma la función para x igual a 6.
Ah, ok. Ujú. Entonces, vean, lo primero que conocemos es que tenemos una función lineal. Si tenemos la función lineal, sabemos que la forma de la función va a ser de esta forma, ax más b, porque así es como definimos la función lineal. Entonces, si tenemos una función lineal, va a tener esa forma. Un número multiplicado por x más otro número. Ahí ves esos números. En este caso, vean, yo sé que f de menos 2 es igual a 5. Y f de 6 es igual a 3. ¿Eso qué significaría? Que si yo sustituyo x por menos 2, la función va a valer 5. Por ejemplo, si f de menos 2 es 5, significa que f de menos 2 es igual a 5. Pero f de menos 2, ¿qué sería f de menos 2? F de menos 2 lo encuentro sustituyendo x por menos 2 aquí. Y les repito, sé que la función es de este tipo porque me están diciendo que es función lineal. Entonces, si sustituyo x igual a menos 2 aquí, tendría menos 2 por a. Menos 2 por a más b. Y entonces vean, tengo que 5 es igual a menos 2a más b. ¿No Otra es forma, a de sí, menos 2, profe? no, f de menos 2. X sería menos 2. Acuérdense que cuando ponemos f de algo, esto que está aquí son los valores de x. Ok. Ujú. Profe, Y sí, ahí la B valdría 0. ¿O cuál sería la B arriba? no, de hecho no sabemos cuánto vale ni a ni b. Ah, No podemos anticipar que sea 0, ¿no? Bueno, voy a escribir ahora f de 6, que es la otra información que me dan. F de 6 me dice que es igual a 3. Pero si f de 6 es igual a 3, entonces yo pongo el 6 aquí en el lugar de la x. O sea que tendría que 6 por x más b es igual a 3. Si están de acuerdo. Estoy cambiando con la información que me dan. Yo calculo aquí f de menos 2 y f de 6. F de menos 2 me dicen que es 5 y f de 6 es igual a 3. Pero f de menos 2 es la función sustituyendo x por menos 2. Y f de 6 es la función sustituyendo x por 6. Y entonces tengo estas dos relaciones. Perdón, aquí es an, parece aquí es 6 por an. Sustituí x igual a 6, me queda 6a más b. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Muy bien, entonces vean, ¿por qué hice eso? Porque entonces llego aquí, tengo estas dos relaciones. 5 es igual a menos 2a más b. Y 3 es igual a 6a más b. Ahora lo que voy a hacer aquí, voy a restar. Voy a ver estos como si fuera, digamos, le voy a llamar a la parte de arriba mi primera relación y a la segunda la voy a etiquetar como 2. O sea que
tengo aquí esta relación matemática. La relación 1 son 5 igual a menos 2a más b. Y la relación que etiqueté aquí con 2 romanos sería 3 igual a 6a más b. Que son en realidad dos ecuaciones que ambas tienen a y b, ¿de acuerdo? Pero vean lo que voy a hacer. Voy a restar 2 menos 1. Es decir, a la ecuación 2, le voy a restar la ecuación 1. ¿Qué pasa si le resto a la ecuación 2, le resto 1? En la derecha, ¿qué tendría? En la derecha tendría 3 menos 5. Porque aquí tengo, en la ecuación 2, en la izquierda tengo 3 y en la 1 tengo 5. Entonces, si la resto, tendría 3 menos 5, me daría menos 2. ¿Están de acuerdo? Eso sería en la izquierda. ¿Y qué pasa en la derecha? Tendría 6a menos 2a. Sería 6 más 2, 8a, ¿no? 8a. ¿Y qué pasa con la b? Se restan, entonces se eliminan, ¿no? Porque serían, para las a sería 6a menos 2a. O sea, sería 6a más 2a, 8a. Pero la b se va a eliminar porque tendría b menos b, 0, ¿no? Entonces la b se elimina y me queda nada más esto. Menos 2 igual a 8 por a. A ver, ¿vamos bien hasta ahí antes de continuar? Sí, sí. Muy bien. Entonces ya llegando a esta relación, aquí ya podemos conocer ahora sí cuánto vale a. Si despejamos de aquí a cuánto valdría. Sería 2 entre 8, pero negativo porque aquí hay un signo menos, ¿no? O sea que tendría aquí 2 octavos. El 2 octavos lo puedo escribir también como un cuarto, ¿no? Pero que no, ¿Mm? porque está cruzando el menos 2, el signo cambia. No, en este caso no, porque si cambio el menos 2, acuérdense que cuando pasa una cantidad dividiendo, ahí no hay cambio de signo, a menos que lo cambie con todo y signo, ¿no? Cuando cambia de signo es Sí. cuando lo mandan a la izquierda o a la derecha, pero sumando o restando. Esta operación la pueden ver como que yo hubiera, por ejemplo, tengo aquí el menos 2 igual a 8a. Lo pueden ver como si dividiera por menos 2. Si divido por menos 2, por ejemplo, en la izquierda, tendría que dividir también por menos 2 en la derecha, ¿no? Para que no se alterara. Lo que hago en un lado, tengo que hacerlo en el otro. Entonces, la igualdad original es menos 2 igual a 8a. Si quiero que siga siendo igualdad, entonces si divido por menos 2 la izquierda, la tengo que dividir también por menos 2 en la derecha. Entonces aquí tendría 1. Y en la derecha tendría 8 entre menos 2, sería menos 4, ¿no? Menos 4 por a. Y entonces, ahora si quiero eliminar el signo, tendría que dividir, por ejemplo, entre menos 4 todo, ¿no? Si divido todo entre menos 4, aquí ya no me deja escribir abajo, lo voy a escribir aquí arriba, ¿no? De aquí nos quedamos con 1 igual a menos 4 por a. Si quiero dejar sola la a, lo haría dividiendo entre menos 4. Tendría que hacerlo en los dos lados, ¿no? Si divido entre menos 4 la izquierda y la derecha, aquí en la izquierda me quedaría menos un cuarto, ¿no? Menos un cuarto. Y en la derecha me quedaría, como se elimina el menos 4, con el menos 4 me queda a.
Esta segunda forma ya sería como, digamos, hacer el desarrollo más explícito, ¿no? Más formal. Aquí ya lo hacemos así como de costumbre, ¿no? Que ya sabemos, pasamos dividiendo, multiplicando, todo eso, ¿no? Pero ya si lo hacemos paso por paso, sería de esta forma, ¿no? Entonces llegamos a igual a menos un cuarto, que es lo mismo que tenemos aquí. La regla es que cuando cambian alguna cantidad de lado en una relación de una ecuación, si está sumando o restando, si lo cambias de lado, ahí sí cambia de signo. Pero cuando está multiplicando o dividiendo, ahí no hay cambio de signo a menos que pasen multiplicando o dividiendo con todo y signo, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, aquí, para despejar A, lo que hubiera hecho es pasar el 8 dividiendo a la izquierda. Y entonces me quedaría menos 2 entre 8 igual a A. Después yo puedo intercambiar y no cambio de signo, porque ¿qué pasa si cambio la A a la izquierda? Cambiaría una vez el signo. Pero luego al pasar el menos 2 octavos a la derecha, perdón, el 2 octavos a la derecha, sería otro cambio de signo, se anularían los dos cambios, ¿no? ¿Sí? Ok, sí, sí. No se queden con dudas, ¿eh? Cualquier cosa pregunten. Por ejemplo, aquí pudiera tal vez así que para que se preste menos a confusión, que a partir de aquí del menos 2 igual a 8a, hubiera hecho el procedimiento, por ejemplo, paso el 8 dividiendo, entonces me quedaría el menos un cuarto igual a a. Si menos un cuarto es igual a a, entonces yo puedo también afirmar que a es igual a menos un cuarto, ¿no? Y entonces aquí yo lo puedo poner en este orden y ya me quedaría lo mismo, ¿no? Haría un paso más, pero para que no haya lugar a confusión, ¿no? O si lo quieren ver ya más sistemático, sería en esta forma, ¿no? Hacer paso a paso las divisiones en cada etapa. Depende qué tan diestros se sientan ustedes mismos en álgebra, pero sí poco a poco con los ejercicios se van acostumbrando más, ¿no? Van tomando más pericia. Sí. Bueno, aquí apenas encontramos A. Nos faltaría encontrar B todavía. ¿Cómo encontramos B? Como ya conocemos A, podemos usar cualquiera de estas dos relaciones, la 1 o la 2. Por ejemplo, si usamos la 1, si usamos la relación 1, sabemos que 5 es igual a menos 2 por A más B. O sea que sabríamos de la ecuación 1, tenemos que 5 es igual a menos 2 por A, pero es menos 2 por A vale menos un cuarto. Lo sustituyo aquí ya el valor de A porque ya lo conocemos, más B. Entonces vean, tenemos que 5 es igual a ¿cuánto? Menos y menos va a dar más. Ahí va a haber un cambio de signo. Serían aquí 2 cuartos más B. Y entonces aquí vamos a tener que la B va a ser igual a ¿qué? Tendríamos el 5 son como 10 medios. Paso estos 2 cuartos, el 2 cuartos es como un medio, ¿no? Lo paso a la izquierda como menos un medio. Y entonces esto va a ser igual a B. Aquí lo que hice fue el 5 lo puse como 10 entre 2 para que tengan el mismo denominador. Y el 2 cuartos lo puse como un medio. Entonces en la izquierda tengo 10 medios menos un medio. Sería ¿cuánto? 9 medios. El 9 medios también lo puedo escribir como 8
medios más un medio sería 4.5, ¿no? Sí. 4.5 o 4 un medio. Y entonces ya tendríamos, lo pueden escribir de cualquiera de las formas. Como tenemos fracciones, vamos a usar este, ¿no? 9 medios. Entonces, esto es b. Como ya tenemos a y b, entonces ya podemos escribir la función. Vean, tendríamos entonces la función que andamos buscando es f de x igual a, que encontramos que es menos un cuarto por x más b, que encontramos que son 9 medios. Entonces, aquí tenemos la expresión que andamos buscando, ¿no? La función es entonces menos un cuarto de x más 9 medios. Profe, Sí. pero ¿no facilitaría más desde un inicio trabajar con decimales? Pues el decimal es una aproximación. En este caso es exacto porque ahí nada más tendría una decimal, ¿no? Pero se puede dejar como fracción si gustan o dejarla en esta forma. Las dos son correctas, ¿no? Ahí depende del gusto de cada quien, pero las dos son correctas. Aquí podrían dejar menos 0.25 y aquí 4.5, ¿no? En vez del 9 medios. Sí, pero las dos son correctas. Cualquiera de las dos que dejen es correcta. Ok, gracias. Bueno, no sé si hay preguntas, si no creo que ya es la hora. Pues, supongo que algunos de ustedes tienen alguna clase enseguida, entonces si gustan aquí lo dejamos, pero revisen esto y cualquier duda en la siguiente clase lo vemos empezando y de hecho para completar aquí para completar el ejercicio, ¿no? También revisen la tarea y cualquier duda que tengan de la tarea también lo vemos en la siguiente clase para que estén listos para el examen. Muy bien, maestro. Ok, ¿De acuerdo? gracias, profe. Ok, profe. No hay de qué. Gracias. Muchas gracias. Lindo Muy día. bien, entonces, ok, entonces nos vemos el miércoles.